Amistades de Lechubiza, bienvenidos una vez más a esto que se le llamó Historia Culinaria, donde básicamente cada semana casi cada semana estoy comiendo algo diferente frente a una cámara y después me pongo a explicar la historia de qué es lo que estoy comiendo y básicamente es una justificación como para comer algo que se me antoje en ese momento. Como bien pudieron ver recientemente en el canal de YouTube, comí palomitas esta semana. Y es principalmente por dos cosas. Una, porque estoy viendo muchas películas últimamente. Y dos, porque las palomitas probablemente sean una de las comidas definitivas, de las botanas definitivas. Pero, y es aquí donde suelto algunos datos interesantes que soltaría yo en cualquier primera cita y en la cual probablemente se hartarían de mí o les parecería yo un poco raro. Muchísimas gracias a mi novia por salir conmigo y no espantarse por ese tipo de datos raros. Pero es que las palomitas de maíz tienen una historia bien interesante. Y es que básicamente todo el mundo las ubica, ya sea por el cine, por alguna feria, por alguna vez que, no sé, alguien se acabó el paquetaxo y lo único que te quedaba en las palomitas esas naranjas que están hasta abajo y que están raras pero están buenas porque tienen polvo de queso y está chido. Pero para encontrar realmente el origen de este alimento tenemos que irnos muy atrás. Más o menos 6 o 7 mil años. Y es que a final de cuentas están hechas de maíz y cuando hablamos de maíz pues tenemos que hablar de la historia de México. El maíz era la base de la alimentación de los pueblos que existían en esta zona de Mesoamérica y en realidad es aquí donde se empieza a experimentar muchísimo con su uso. Es por lo que hoy en día tenemos en México todo con maíz, como tacos, quesadillas, tamales, palomitas, pero no nada más en México, sino que prácticamente en toda América, o en la gran mayoría de ella, el maíz era muy importante. En lugares como lo que hoy actualmente es Perú, Chile, por ejemplo, también existía este gran uso del maíz y por eso las palomitas también son importantes de este lado. Y es que al ser una forma tan básica de utilizar el ingrediente, es muy probable que lo hayan utilizado nuestros antepasados, porque simplemente tienes que calentar el grano de maíz hasta el punto en el que reviente y ya está la comida, es un paso. Y hay varias evidencias de arqueólogos que han encontrado muestras del consumo de palomitas en algunas zonas arqueológicas de este país de hace muchísimos años. ¿Cómo funciona esto? La palomita, el granito de palomita que conocemos, en su interior tiene muchísima humedad, muchísima agua, por así decirlo, pero está contenido en ese pequeño grano. Cuando nosotros empezamos a calentarlo, el agua se convierte en vapor y empieza a empujar hacia los exteriores de este grano hasta el punto en el que ya no puede contener tanta humedad y termina por reventar. Entonces los indígenas utilizaban ollas de barro o algunas canastas, las calentaban a altas temperaturas, echaban los granos de maíz y pues ya tenían una botanita para ver Netflix, creo. La realidad es que las utilizaban para otras cosas. El maíz estaba muy ligado con las deidades, entonces estas palomitas se daban pues como botanita o como alimento en muchísimas de las grandes ceremonias que se realizaban en estas tierras. Y es entonces como con cualquier historia de Mesoamérica, la caca llega al ventilador cuando los europeos pisan estas tierras. Se encuentran con las palomitas y con muchas otras cosas que les maman porque pues, no tenían mucho ellos y se lo llevan más allá de las fronteras de México y América. Se llevan el maíz a Europa y empiezan a utilizarlo de distintas maneras, algunas aprendidas aquí en Mesoamérica y otras que fueron experimentando. Un poco más adelante, en lugares como lo que hoy es Estados Unidos, pues ya había esta mezcla de comunidades entre pueblos indígenas, pero también colonos, que como ya hemos explicado en el podcast de los bardos de la historia, empezaron a venir a lo que hoy es Estados Unidos y tienen esas tradiciones encontradas. Es como, oye, aquí ya utilizábamos el maíz, tú ya estás utilizando el maíz ahí, entonces reunámonos alrededor de esta olla de palomitas antes de que nos traiciones y nos mate. Y es que como es un alimento muy fácil de hacer y además muy barato de producir en grandes cantidades, pues lo empiezan a vender en todos lados, en ferias, en fiestas, en cumpleaños, en la Expo Tu Boda, en la FIL, en el concierto de Taylor Swift, en Disney, en el estadio de las Chivas, creo. Pero conocen a su mejor aliado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empiezan a ofertar como la principal botana de las salas de cine. Principalmente como una estrategia de marketing o de atracción de público por parte de las salas de cine, porque empezó a juntarse con una época muy oscura en los Estados Unidos que se conoce como la Gran Depresión, y las palomitas eran una botana bastante asequible para estos productores y para estos empresarios de ofrecer al público. Ve una película, tal vez dos, y por muy poquitos centavos de dólar te vas a llevar un pinche cubetón de palomitas. Era un ofertón si tu otra opción era
tomar agua de la lluvia. Más o menos en esa época de finales del siglo XIX, a un vato gringo que se llamaba Charles Cretors, en 1885, crea la primera máquina de palomitas, como para ya no tener que estar haciéndola en la pinche olla así, moviéndole y luego se te queman, si te olvidó echarle sal y su puta madre. No, ya, una máquina de palomitas. Tú nomás te encargabas de echarle los granitos y se hacían solas. A diferencia de antes, donde tenías que echar los granitos y se hacían solas, pero chances se te quemaban más. La popularidad de las palomitas en el cine entonces logra sobrevivir a la Gran Depresión y entra en los 30s y un poquito más adelante en lo que es la era dorada de Hollywood. Se hacían grandes películas, era el principal entretenimiento del pueblo estadounidense y empezaron a hacer esta mancuerna en la psique estadounidense de que las películas siempre van con palomitas y cuando estoy comiendo palomitas lo asocio con las grandes estrellas de cine. Y como la gente se había acostumbrado a comer palomitas en el cine, y el cine no nada más se exhibía en tierra estadounidense, sino que también se exhibía en algunas salas improvisadas para proyección de películas en la guerra. Estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados americanos llevaban proyectores y algunos pequeños cines montados en sus campamentos y a huevo tenía que haber palomitas. Y como con muchas otras cosas, estas tradiciones las empezaron a llevar como a los pueblos en los que se asentaban, como otras cosas tipo los enlatados y comer con la boca abierta. No sé si hacen eso, pero me cae muy mal. Y ya básicamente a esta altura la experiencia de las palomitas ya era irreversible. No nada más era en cine, sino que empezaban a consumirse en eventos deportivos, en el béisbol, en el básquetbol, en las carreras de caballos, en las carreras de coches, en las carreras universitarias, creo. Y por supuesto se empiezan a vender en el primer parque Disneyland. Como ya hablamos en algún momento en los Barros de la Historia también, qué buen podcast, no mames, ya hablamos de todo. Cuando se funda el parque de Disneyland en California, pues todo fue un poco un cagadero, pero palomitas sí había y es algo que la gente ya esperaba y hasta la fecha, como dije al principio de este video, puedes encontrar palomitas en Disney. Muy caras, un chingo de dólares por comida que básicamente cuesta centavos, pero en botes con forma de Mickey Mouse. Entonces eso justifica el precio, poquito. Y como lo marca el capitalismo al más puro estilo americano, las grandes máquinas que se utilizaban en los cines y en los eventos deportivos o en las atracciones empezaron a ser cada vez más pequeñas y cada vez más baratas, o sea que podían terminar en la casa de alguna familia americana y ahora tenías palomitas en cualquier momento, siempre y cuando fueras un blanco privilegiado que tuviera la máquina o el maíz o casa. Entonces el ser humano empezó a hacer lo que mejor sabe hacer, que es volverse loco y empiezan a mezclarle algunos sabores nuevos. Lo tradicional era simplemente echarle sal. Después obviamente le empezaron a echar mantequilla, que hacía que la sal se le quedara pegada a la palomita y que tu dedo se quedara así como resbalosito para que cuando le das un beso así a una morrita que llevas al cine, el cachete le quede brillando porque le embarraste aquí mantequilla. Siempre lávense la cara después de darse besos en el cine. Huele raro y se siente chiclosón. Y empiezan a innovar con otros sabores. Después de eso empiezan a mezclarle sabores dulces, azúcar, incluso caramelo. Después de eso empiezan a meterle queso. Y hoy en día hay cosas como palomitas con Doritos, Chetos, palomitas de mantequilla y sal normales. Si les echas M&M's así a la mitad repartidos, está cabrón. Obviamente, avanzado el siglo XX, la gente se empezó a preocupar un poco por el excesivo consumo de mantequilla, sal, maíz, básicamente carbohidratos con más carbohidratos. Y en algún momento los cines y los productores empezaron a hacer las versiones más light. Pero en realidad nadie toma las propuestas de las palomitas light. De por sí las palomitas nunca te las comes una por una. Agarras el pinche puño y te lo pones así en la boca hasta que te atragantes y luego tengas que toser un montón. Y a la gente le preocupa que te mueras por una palomita. Nadie quiere morirse ahogado por una palomita. Entonces no coman las palomitas así de fuerte. Y dado que es un alimento que llegó a todo el mundo, obviamente en todos los países se les conoce de una manera diferente. Aquí hay algunos ejemplos. En México le llamamos palomitas, así nada más. Lo mismo es en muchos países de América Latina, inclusive en España creo que también se les dice palomitas. Pero por ejemplo en Argentina y en Bolivia se les llama pochoclo. Por ahí leí que en Chile se le llama cabritas. En Perú son canchitas. Hay algunos países como Panamá o Puerto Rico que le dicen rositas o rositas de maíz. Y bueno, ya en Brasil y Portugal le dicen pipoca. Pero pues también le dicen María Chiquiña a la chilindrina y Seu Madruga o Don Ramón. El resto de países anglosajones y europeos casi todos le dicen popcorn porque no fueron muy creativos. Era de corn que hacía pop, básicamente.
Hoy en día, con el auge de las plataformas de streaming y los contenidos digitales, pues no tenemos que ir hasta un cine para conseguir palomitas. La realidad es que podemos comprar palomitas de microondas en cualquier tienda, venir, poner una serie, poner una película, echarnos 1 kilo de palomitas a la verga. Y como desde hace 7000 años seguramente se nos va a quedar atorada alguna cáscara entre el diente, vamos a terminar oliendo a mantequilla y seguramente nos vamos a sentir mal con nosotros mismos después de pedir las palomitas Jumbo cuando claramente te ibas a llenar con las palomitas pequeñas. Pero bueno, a final de cuentas son tradiciones. Cuéntame en tu país cómo le dicen a las palomitas, tal vez yo me haya equivocado y me digas algo así como que, oye güey, en Brasil no les decimos pipocas, les decimos palomiñas o un pedo así. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. De hecho, te invito a que cuando escuches este video vayas, seguramente se te antojaron las palomitas, te prepares unas en casa y nos etiquetes en Instagram como @losbardos de la historia, en Twitter, Facebook, etcétera, estamos como @lechubiza. Y recuerda, puedes suscribirte al canal para tener más contenido como este. Si simplemente me quieres observar mientras como algo sin decir mucho al respecto, está bien, yo no juzgo, la verdad es que es algo que yo disfruto bastante, me veo a mí mismo mientras como. Así que dale click al botón de suscribirte, ponle un like a este video si te interesa este tipo de datos random sobre las palomitas. Y recuerda que si próximamente tienes una primera cita y no sabes de qué hablar, recuérdale que las palomitas son una tradición de hace más de 7000 años y muchos otros datos por los que seguramente se enamorarán de ti. Digo, a mí me funciona, pero es porque soy muy guapo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.